buenas, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial en el que vamos a seguir avanzando en nuestro proyecto intermodular de tipo innovación e intervención. En este caso vamos a ver unos apartados que van a ser comunes a cualquier tipo de proyecto. Me refiero a que en los vídeos anteriores veíamos que dependía si estabas dentro del ámbito formal o no formal para, bueno, pues afrontar o bien el epígrafe de elementos curriculares en el ámbito formal y después ya los objetivos, o directamente ir a los objetivos si tu proyecto se ubicaba dentro del contexto no formal. En este caso, los siguientes apartados que vamos a ver van a ser comunes a ambos tipos. Da igual que estés dentro del centro infantil como que estés haciendo tu proyecto en un centro cívico, en una ludoteca. Así que nada, vamos a ver los siguientes apartados, que son contextualización, metodologías, actividades, temporalización y un último que a mí me gusta mucho y que creo que es muy importante, aunque a veces se nos olvida, que es cómo incluir la perspectiva de género en nuestros proyectos. No tenemos que olvidar que estos proyectos que estamos trabajando están centrados o contextualizados en la educación infantil y tenemos que saber lo importante que es desde pequeños empezar a trabajar y eliminar esos prejuicios, esos estereotipos de género que a veces sin querer, como educadores, como técnicos en educación infantil que seréis en el futuro, bueno, pues se pueden trasladar y transmitir sin querer a nuestros alumnos. Bueno, pues todo esto lo podemos también tener en cuenta y explicar en nuestro proyecto en ese último epígrafe que veremos. Así que nada, vamos a comenzar con la contextualización. Y es que la contextualización, bueno, pues es simplemente describir el entorno, los usuarios, los recursos, pero como instalación, ¿no? Que tenemos a nuestro alcance, ya sea en el mismo centro donde lo vamos a hacer o alrededor. ¿Qué tendremos que hablar en este epígrafe? Pues primero las características del entorno, para hacernos una idea de, bueno, pues el nivel sociocultural, incluso socioeconómico del barrio, ¿vale? Ver si es un barrio o si está en un municipio, si es rural, si es urbano. Todo esto va a hacer que dependa muy mucho el tipo de usuarios que tú tengas y el tipo de beneficiarios de proyectos como este o de cualquier acción educativa del centro donde estás. Va a depender de dónde estén ubicados para ver el tipo de familias, con qué nivel sociocultural, el nivel educativo, económico, y esto, bueno, pues de alguna manera va a influenciar o podrá influenciar nuestros proyectos. En segundo lugar, vamos a hablar de las características propias del centro, es decir, tendremos que describir pues infraestructuras, espacios disponibles, cuántas aulas si es un centro infantil o si es un centro cívico, qué aulas o qué estancias tenemos disponibles, los recursos propios del centro, de la entidad, para saber dónde y qué recursos tenemos propios del centro donde lo hagamos para que sean útiles para desarrollar nuestro proyecto. Y en tercer lugar, en la contextualización tendremos que hablar de las características de los destinatarios. Aquí sí ya nos tendremos que concretar en la descripción detallada del grupo con el que vamos a trabajar, es decir, el grupo con el que tú tienes pensado trabajar en tu proyecto. Cuando implantes tu proyecto, aquí sí tienes que describir un grupo concreto, ¿vale? Pues si es un aula de infantil, pues cuántos niños hay, cuántos niños y niñas, qué necesidades tiene, si hay diversidad, si no hay diversidad, cuántos hay, qué edades tienen, ¿vale? Todas este tipo de cosas para hacernos una idea de cuál es el grupo. No es hablar simplemente de los destinatarios en general que puede tener un centro infantil, sino en concreto el grupo, los 10, 15, 5, me da igual, niños y niñas con los que tú vas a trabajar y vas a poner en práctica tu proyecto. Y mira, os pongo aquí un ejemplo práctico. Desde el principio de los vídeos sabéis que vengo poniendo este ejemplo de educación emocional en, bueno, pues en una ludoteca. Imaginaos que yo, bueno, pues lo voy a poner en este ámbito que estoy poniendo aquí, que es, bueno, la ludoteca Pequeños Exploradores en Getafe, Madrid. Y os pongo ahí, pues aquí sería un poco cómo describiría yo las características del entorno, ¿no? Pues un barrio de clase media con alta diversidad cultural, la ludoteca dispone de sala principal, rincón de juego simbólico, espacio exterior, biblioteca de juguetes, y luego hablaría del grupo. El grupo destinatario son 16 niños y niñas de 3 a 6 años con asistencia extraescolar de lunes a viernes, con perfiles familiares variados y presencia de 2 niños con necesidades específicas de apoyo educativo. A ver, esto lo he hecho muy breve en un párrafo para que veáis, pero son las 3 ideas. Primero, hablar del barrio, como quien dice, el entorno. Segundo, hablar de las características e infraestructuras con las que contamos en el centro. Y tercero, del grupo concreto con el que vamos a trabajar. Esto obviamente hay que hacerlo más desarrollado y explayarte más, pero para que vierais un poco esta idea. Y bueno, vamos a continuar con el segundo apartado, que sería la metodología. Aquí no se va a tratar de definir o hacer un trabajo teórico sobre las metodologías. Eso ya lo habremos hecho, si lo hemos hecho bien, en el punto de fundamentación teórica, como hablamos. Aquí lo que tendremos que explicar es cómo vamos a implementar, cómo vamos a aplicar directamente estas metodologías y cuáles vamos a aplicar dentro del proyecto. ¿Y qué debemos explicar de la metodología? Pues al fin y al cabo son pues 4 cosas. Por un lado, cómo organizamos las actividades, si van a ser todas talleres o vamos a utilizar diferentes tipos, como os pongo aquí, rincones, talleres, si va a haber juego dirigido y juego libre, o solo va a haber juego libre o solo juego dirigido, si vamos a trabajar en grupo, bueno, este tipo de cosas. También el rol que tiene el educador o quien implementa el proyecto para saber qué es lo que tiene que hacer. ¿Va a ser una persona que intervenga mucho o vamos a utilizar
utilizar metodologías o estrategias rollo Waldorf o rollo Montessori, en las que dejamos a los niños que sean más partícipes de su propio descubrimiento. También qué es lo que va a hacer el alumnado. Los niños van a ser partícipes activos, van a simplemente a ver, por ejemplo, a lo mejor en un principio los niños solo van a observar, van a ver un teatrillo, un cuentacuentos y luego a lo mejor hacen una actividad, pero todo esto hay que contarlo. O estrategias educativas concretas que vas a utilizar. ¿Cómo hemos dividido este epígrafe? Bueno, pues en varios subapartados clave, como los agrupamientos. Es decir, primero habrá que hablar, después de hablar de todo esto en general, hacer una descripción general, hablaremos de los agrupamientos. Va a ser todo individual, vamos a hacer parejas, vamos a hacer grupos pequeños o grandes y entendemos que según la actividad utilizaréis un tipo de agrupación. Entonces todo esto hay que explicarlo pues a grosso modo. El segundo apartado clave, el espacio, que es como un tercer educador. Hay que saber cómo lo quieres organizar y organizarlo según tu enfoque. Pues habrá personas que dirán, mira, solo voy a utilizar un aula con un espacio totalmente diáfano. O yo voy a proponer el aula y el aula va a estar, o el aula o el espacio, entenderme, ¿vale? No es que estemos en el ámbito de forma, sino el aula como espacio en el que estamos trabajando, ¿vale? Aquí es donde vas a hablar de todos los espacios que vas a utilizar y cómo los vas a utilizar en tu proyecto. Y por último, bueno, pues recursos, ¿vale? Aquí os pongo humanos, materiales, financieros y temporales. Más que nada, sobre todo, recursos humanos, quien hay, aparte del educador o educadora que lo ponga, pues si tiene que haber alguien de apoyo, si va a ir alguien, como se contó antes. Vamos, una actividad es que venga un cuentacuentos. Bueno, pues en un momento dado un recurso humano va a ser un señor o una señora que viene, que es un cuentacuentos y nos cuenta aquí, nos hace una historia, una performance. De materiales, pues todos los materiales que vas a utilizar, desde los materiales fungibles que puedes necesitar, que aquí hay que describirlos, bueno, pues en general. Financieros, depende, hay quien se mete a hablar de financieros y hay quien no. Entonces esto ya, si es muy relevante para tu proyecto hablar de lo que te cuesta las cosas o algo, pues porque una actividad es ir a una piscina a hacer algo y eso hay que pagar. Bueno, por decir, esto cuesta X. Bueno, pues se puede hablar de esto, pero no es necesario, ¿vale? Bueno, y un ejemplo de metodología, pues mirad, en mi ludoteca Pequeños Exploradores, ¿vale? Os pongo aquí el proyecto, aplica el aprendizaje basado en el juego y la pedagogía emocional. Ya esto digamos que sería esa primera parte antes de los aspectos claves, ¿no? Que hemos hablado de esos tres, digamos, subapartados clave. Primero haría como una introducción, que vuelvo a decir, aquí lo estoy haciendo súper sintético y súper resumido, ¿vale? El proyecto aplica el aprendizaje basado en el juego y la pedagogía emocional. Bueno, esto habría que desarrollarlo, explicar por qué utilizo esto, cómo lo voy a utilizar, bla, bla, bla. Y después tendría que definir cada una de estas tres cosas. Pues mirad, aquí de forma sencilla os pongo este ejemplo, que luego, repito, insisto, todo esto hay que hacerlo desarrollado y amplio, ¿vale? Pues por un lado agrupamientos, trabajo en pequeños grupos de 4 o 5 niños, para la gestión emocional, gran grupo para asambleas, ¿veis? Pues voy diciendo, depende, a veces trabajar en pequeños grupos, en otras veces con gran grupos para asambleas, podría poner, luego habrá algún trabajo individual en el que los niños ellos pintan solos, yo qué sé. Todo lo que se refiere a cómo vamos a agrupar y cómo vamos a trabajar con los niños. Por otro lado, espacios, pues mira, voy a tener un rincón de la calma, alfombra o zona de juego simbólico, reorganizados temáticamente cada mes. Bueno, esto es lo que se me ocurra. Y recursos humanos, pues mira, una educadora principal, un monitor de apoyo y sobre materiales, pues cuentos de emociones, tarjetas, todo lo que se nos ocurra. Y de esta manera pasamos al tercer punto, que sería ya ese de actividades o intervenciones educativas, ¿vale? O situaciones de aprendizaje, cada uno que lo llame como quiera. En este punto, de lo que se trata es de describir qué vas a hacer concretamente para lograr tus objetivos, ¿no? Cada actividad debe conectar directamente con los objetivos y la metodología del proyecto. Aquí es esa parte en la que tenéis esa ficha que os hemos puesto en el guión y hay que irla rellenando con esa información. ¿Cuántas actividades hay que meter? Creo que os lo hemos puesto en el guión. Bueno, más o menos que depende. Si tú divides y aquí en vez de actividades como tal individuales hablas por ejemplo de sesiones y haces una ficha para cada sesión, bueno, pues depende de las sesiones que vais a hacer. A lo mejor esas sesiones que tú haces se repiten en el tiempo cambiando algunas cosas, pero bueno, más o menos un mínimo de 10 fichas, ¿vale? Para esas actividades sueltas que se repitan en el tiempo. Por ejemplo, imagínate que tú dices, es que yo todos los meses voy a hacer las mismas actividades pero durante 6 meses, ¿vale? Pues con hacer una ficha por cada actividad y luego decir que se repite, en principio nos valdría, ¿vale? Pero bueno, hay que intentar hacer mínimo unas 10 actividades o sesiones, ¿vale? Y bueno, la duración mínima del proyecto, que luego lo vemos en la temporalización, tiene que ser de 6 meses, pero os lo pongo aquí para que ya pensemos en que las actividades que haga las tengo que repartir a lo largo de 6 meses para que realmente sea un proyecto. ¿Y cuál es la estructura que lleva esta ficha? Pues primero nombre, objetivos didácticos y operativos. Por otro lado habrá que hacer una descripción, que simplemente es decir, no cómo lo voy a hacer o qué voy a hacer ni los pasos que voy a dar, pero describir en qué se trata. Pues se trata de una actividad lúdica en la que se participan tanto familias como niños. Luego en el desarrollo, que lo veremos, que está aquí, desarrollo paso a paso, tendremos que desarrollar paso a paso
cómo vamos a hacer la actividad y cómo se desarrolla. Tengo aquí también tiempo, espacio, recursos y agrupamientos, que lo acabamos de hablar un poco. Pues tiempo, qué duración tiene esa actividad en concreto o esa sesión, el espacio donde vamos a estar haciéndola, recursos cuáles voy a necesitar y agrupamientos pues cómo voy a trabajar y cómo voy a poner a los niños. Ese desarrollo paso a paso, como os digo, diferenciar por favor de descripción. La descripción simplemente es describir un poco por encima de qué trata, pero aquí es decir exactamente cómo se desarrolla paso a paso una actividad. Esta parte es muy importante porque el proyecto tenéis que tener en cuenta que tiene que estar hecho para que cualquier persona que lo lea y coja esas actividades siguiendo esas tablas que hacéis, sea capaz de hacer la actividad exactamente igual que la harías tú. Entonces hay que describirlo muy bien. El paso primero es sentar a los niños en el suelo en corro. El segundo paso será empezar a cantar una canción. El tercer paso es animar a los niños a cantar la canción. El cuarto paso es darles un papel y un rotulador para que pinten algo. Bueno, este tipo de cosas, ¿vale? O sea, eso es lo que hay que hacer en este punto 4 de la ficha desarrollo paso a paso. Y por último, bueno, pues tenemos que poner qué estamos evaluando, cuáles son los criterios de evaluación y cuáles son los indicadores, mejor dicho, de evaluación y por último observaciones, cosas que no nos entren en ningún otro epígrafe de estos o en ningún otro apartado de la ficha, pero que sea importante, ¿vale? Y que pues digas, mira, a lo mejor puede ocurrir esto, si no tienes, si no cuentas con, hay que poner música, pues si no cuentas con música, ¿cómo lo puedes hacer? Pues haciendo, yo qué sé, una historia con palmadas, ¿no? Y dices, bueno, pues si no hay música tienes que dar palmadas, por ejemplo, sería una observación. Todo lo que veáis que es necesario. Estas fichas son muy sencillas porque dependen total y enteramente de vosotras y de vosotros. Simplemente es rellenarlas con la información que se os pide, pero hay que tener claro cada actividad, cómo la describimos y que se escriba, repito, de manera que cualquier persona coja esa ficha y sea capaz de llevar a cabo exactamente igual que lo haréis vosotras y vosotros esa actividad. Bueno, el siguiente apartado sería la planificación temporal, que es el responder a cuándo y durante cuánto tiempo vamos a hacer y qué tenemos que hacer para llevar nuestro proyecto a cabo. Aquí lo más interesante, lo más práctico sería hacer un cronograma visual que muestre la secuencia completa del proyecto, ¿vale? Aquí hay muchas maneras de hacerlo. Yo os voy a explicar una que es muy formal, pero bueno, para que veáis una manera. Pero repito, hay muchas maneras. Yo, por ejemplo, suelo hacerlo con unas fases y defino normalmente pues 3-4 fases que tiene el proyecto y cada fase dura un tiempo. Por ejemplo, mirad, os tengo aquí este esquema en el que, bueno, yo pongo una primera fase de diseño y preparación, el mes 1 y el mes 2, donde yo diseño las actividades, preparo todo, voy buscando materiales, bueno, un poco esta manera, ¿vale? De preparar, o incluso aquí podría ser la preparación no es solo buscar los materiales, sino el tema de hacer cosas previas a implementar nuestras actividades. Si hablo de un proyecto, por ejemplo, de educación emocional, pues a lo mejor esta primera fase sería empezar a trabajar temas de emociones con los niños y trabajándolo para que las tengan en la cabeza. Y luego ya, en la fase 2, implemento las actividades concretas. Una vez que ya saben o tienen conocimientos mínimos sobre qué son las emociones, ya puedo empezar a implementar mis actividades para esa educación emocional. Y esta sería una fase 2, que la llevaría a cabo en los meses 3, 4 y 5. A la vez, hay una tercera fase que sería la evaluación continua, de alguna manera, es decir, a la vez que yo estoy implementando las actividades, voy a realizar una evaluación también durante los meses 3, 4 y 5, es decir, evalúo a la vez que implemento las actividades. Y yo aquí pongo una última fase, la fase 4, que es la evaluación final y conclusiones, que es ya en el último mes, donde, bueno, pues una vez que ya hemos hecho todas las actividades, hacemos unas actividades que sirvan de evaluación, de final, de conclusión. Hacemos con los niños y con las niñas, pero también luego es como nuestras conclusiones finales, pero no estoy hablando solo de que, vale, todo este mes es trabajo mío, no. Aquí yo haré actividades para los niños o con los niños y con las niñas para evaluar y que ellos me ayuden a evaluar a través de, bueno, pues de juegos, a través del semáforo, de malas emociones. Oye, ¿qué os ha gustado? ¿Qué actividad te ha gustado más? Estas cosas, ¿vale? Pero como digo, es una manera. Pero lo importante aquí es que distribuyas todas las partes de tu proyecto como tú lo quieras dividir en el tiempo. No solo las actividades, sino que pienses más allá de la semana 1, actividad 1, actividad 2 y actividad 3. No, divide el proyecto, ¿vale? Las fases que pueda tener tu proyecto. A lo mejor tu proyecto tiene 5 o 6 fases. A lo mejor tu proyecto tiene 3. Me da igual, divídelo y eso es lo que tienes que distribuir a lo largo del tiempo. Incluye también fases, sería interesante y queda mucho más formal, como lo que os digo aquí: preparación, evaluación continua y un cierre del proyecto para que todo quede pues más o menos redondo. Y bueno, vamos a este último punto que para mí es muy muy importante: la perspectiva de género. Desde hace unos años además es casi obligatorio hablar de esto. Lo que tenemos que tener en cuenta es que no se trata aquí de explicar qué es la perspectiva de género, sino de mostrar cómo tu proyecto educa y está preparado para educar en igualdad de forma intencional desde la primera infancia.
Mira, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues primero el lenguaje inclusivo. Aquí decir, pues mira, se va a tratar de trabajar siempre desde un lenguaje inclusivo, se va a utilizar y se van a utilizar formas inclusivas y referentes femeninos y masculinos de forma equilibrada. Lo mismo, materiales, pues también, pues diremos, pues se han seleccionado cuentos, juguetes, recursos que representan de forma equilibrada a todos los géneros y no refuerzan los roles tradicionales y estereotipados, ¿vale? En vez de coger Caperucita Roja, pues cojo La increíble historia de Caperucita Roja, que es un cuento que le da la vuelta a todo y los personajes cogen otros roles y está desestereotipado. Por otro lado, actividades para todos. Tendré que explicar en este punto que ninguna propuesta está asociada a un género concreto. Cuando hablemos, por ejemplo, si imagínate que en tu proyecto vas a hablar de profesiones, pues aquí dirás, en el punto en el que hagamos este tipo de actividades siempre se hablará y se dará la misma oportunidad a un niño o una niña de ser un bombero, o de ser un policía, o de ser un profesor, o ser un enfermero, o ser una mamá, un papá, o de cuidar a los niños, ¿no? Que esto es algo que a veces pasa en los rincones en los centros de infantil. Tienes la cocina y tienes el carrito del bebé y allí solo se acercan las niñas y a los niños parece como que no es que no les dejes, pero no les incentivas. Bueno, pues es que son juguetes que son para todos, ¿vale? Pues un poco esto. En nuestra ludoteca, por ejemplo, nuestro ejemplo, pues tanto la cocina de juguete como la construcción están disponibles para todos y todas. Y se motivará a niños y niñas y se les enseñará a jugar con cualquiera de los juguetes que hay. Entonces, esto es trabajar la perspectiva de género. Tener en cuenta que hay estereotipos y que a veces no nos damos cuenta y que hay cosas en la sociedad que todavía siguen haciendo discriminaciones de forma inconsciente a veces. Pues estar preparados para que esto no ocurra. Y por último, actividades e intervención de quienes implementamos los proyectos. Si vemos que hay de repente una actividad y los niños o las niñas discriminan a los niños o los niños discriminan a las niñas porque ellos piensan que no tienen que jugar y tal, pues tenemos que interceder. Entonces, estas son 4 cosas muy importantes, repito, que hay que trabajar sobre la perspectiva de género. Que se vea que somos pro igualdad, que debemos serlo, si no, no tiene sentido. Y desde aquí te lo digo, si estás trabajando en educación infantil y no crees en trabajar la igualdad desde la educación infantil, pues de verdad coge la puerta y márchate. Hay otros muchos trabajos que puedes hacer, porque es importantísimo que todos los que somos educadores y trabajemos en esto tengamos en cuenta y seamos conscientes de la importancia de trabajar este tipo de temas desde muy pequeños. Simplemente recordar que la perspectiva de género debe estar integrada en cómo organizamos las actividades, en qué materiales usamos, en cómo hablamos y cómo intervenimos. No es un apartado aislado, sino un enfoque transversal. Entonces aquí os he puesto ejemplos, os vemos ejemplos concretos, pero de lo que se trata es que esto esté de forma transversal en todo el proyecto. Y bueno, pues dicho esto, hasta aquí hemos llegado con este video tutorial. Espero que más o menos os haya quedado claro. Son elementos, bueno, bastante sencillos, pero de verdad que también son muy personalizables, ¿vale? Y muy individuales, cada uno los puede hacer. Yo aquí he tratado de haceros una versión muy rápida, muy sintética de lo que tenemos que hacer. Espero que os haya ayudado. Ya sabéis, como siempre, si tenéis dudas a través de Teams o las tutorías que tengamos, y si estás viendo estos vídeos a través de YouTube, pues no dudes en escribirme. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo, en el que abordaremos ya un punto muy importante y el final, como quien dice, ya casi acabaré con ese vídeo, la evaluación. Así que os veo en el siguiente vídeo.